bendiciones para todos, que Dios les bendiga abundantemente. Soy el pastor Jonathan Labrador y somos la comunidad cristiana de Los Cocuyos y estamos aquí en Caracas, en Venezuela. Y para nosotros es un grato placer seguir ministrando la palabra por cada uno de los medios que el Señor nos permite hacerlo. Es una pasión ministrar el Evangelio, la palabra de verdad. En esta ocasión, como cada final de cada serie, con nostalgia en mi corazón porque dejamos este mensaje, pero nuestra intención es que este mensaje se haya quedado grabado y se quede grabado en nuestros corazones. Hoy toca exponer la última enseñanza de la serie del profeta Oseas, Dosis de amor para un pueblo infiel. El sermón número 12, por cierto, cada uno de estos sermones están en nuestro canal de YouTube, bien organizados en lista de reproducción para tu bendición. Puedes ir allá en cualquier momento. Comunidad Cristiana Los Cocuyos, nuestro canal, y esta es nuestra lista de reproducción. Como les dije, este es nuestro sermón número 12, le he puesto por título El verdadero arrepentimiento que nos vuelve a Dios. El verdadero arrepentimiento que nos vuelve a Dios, final del libro de Oseas, capítulo 14, es un capítulo impactante. No podía terminar de otra manera. No podíamos ver el carácter de Dios de otra manera, sino de esta manera muy especialmente. Pero antes, como siempre, oremos al Señor. Acompáñenme en estas palabras de oración. Amoroso Dios, antes de comenzar, debo darte estas palabras y estoy profundamente agradecido por todo este tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra en este libro maravilloso. Ha sido un mensaje de profunda reflexión y de exhortación para nuestra vida y para todos los que nos están viendo y escuchando por los distintos medios, y también para tu iglesia, desde la expresión del amor del esposo hacia la esposa, su cuidado, su manutención, hasta llegar al estado pecaminoso, aborrecible, caído del pueblo de Israel. Un estado que tú aborreces, pero también procurar por eso, por el pecado, un juicio inminente sobre nuestra vida, que acarrea un final trágico de no volvernos a ti. Y si tan solo prestáramos atención a tu palabra, si tan solo prestáramos en este tiempo atención a tu amado Hijo, expuesto a través de las Sagradas Escrituras, otra sería nuestra condición espiritual. Perdona nuestra falta de atención, perdona nuestro desvarío, perdona nuestro alejamiento de ti, Señor, nuestro pecado que nos aleja y nos aliena y nos aparta de ti. Y te pido por tu misericordia y tu gracia que nos enseñes el camino de regreso. Enséñanos cómo acercarnos a ti en medio de nuestra rebeldía, en medio de nuestra caída, de nuestra condición inclinada y testaruda para apartarnos de ti, Señor. Que tu luz ilumine nuestro caminar de regreso hacia ti y preserva nuestro corazón para ti, Señor. Queremos regresar a casa. Queremos regresar a tu casa. Es el sentido y el deseo de David. Una sola cosa anhelo, y esa pido y quiero: estar en tu casa todos los días de mi vida. Queremos regresar a casa, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este capítulo es tan hermoso. No veo otro capítulo con un final tan hermoso, tan impactante. Es un final propicio para cerrar este libro. Y es tan especial que el gran predicador inglés Charles Spurgeon le ha dedicado estas palabras particularmente a este capítulo maravilloso. Así comienzan estas palabras, abro comillas. Este es un maravilloso capítulo para estar al final de tal libro.
Nunca hubiera esperado que de un arbusto espinoso pudiera juntar flores tan bellas, pero así es. Cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y sigue diciendo Charles Spurgeon, ningún capítulo en la Biblia puede ser tan rico en misericordia que este último de Oseas. Y aún ningún capítulo en la Biblia puede, en el orden natural de las cosas, pudiera ser más terrible en su juicio. Cuando vemos lo negro de la oscuridad, he aquí un mediodía de luz. Qué palabras para dar inicio, qué palabras de introducción tan hermosas para dar inicio a la exposición de este texto final de esta serie. Busquemos hacer nuestra cada palabra de este sermón, de este texto y de este mensaje. Preparemos el corazón para recibirlo, que podamos reflexionar, que podamos ser exhortados por el Señor, que nuestro corazón sea compungido, que nuestro corazón sea movido adentro, que podamos reflexionar, que podamos pedirle, Señor, tráenos de vuelta, que oremos al Espíritu Santo para que Él preserve nuestra vida y nos traiga de vuelta a la luz, que es Cristo. Que podamos pedirle al Señor, Señor, queremos ver nuestra vida en el aquí y en el ahora transformada. Esa sea nuestra oración. Vayamos a la lectura, capítulo 14. Son 9 versículos solamente. Es corta la lectura, serán 2 puntos que estaré exponiendo. Capítulo 14 de Oseas. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Así comienza este capítulo. No podía comenzar de otra manera. No es una sorpresa para nosotros, pero es muy grato seguir escuchando la voz de Dios sobre nuestra vida. Esta palabra está viva, es una palabra eficaz, es una palabra que sigue hablándonos, que sigue exhortándonos, que sigue llamándonos. Es para ti y es para mí hoy. Haz tuya estas palabras de vida. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabra, empieza el profeta dando unas instrucciones. Vuelve al Señor tu Dios, Israel. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. No vengas vacío, trae palabras. Decidle, y aquí están las instrucciones. Quiero que prestes atención. En la Biblia hay instrucciones para nuestra vida. En las Sagradas Escrituras el Señor cuidó dejarnos instrucciones para poder acercarnos a Él. Es tan sencillo como tomar las páginas de las Sagradas Escrituras y ser fieles a ella, ser leales a ella, recibir esas instrucciones, hacerlas parte de nuestra vida y caminar en obediencia a ella. Quitad toda iniquidad. Esto es lo que el profeta le dice a Israel que debe decirle al Señor cuando se acerque a Él. Aplica para nosotros también. Quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Verso 3. Asiria no nos salvará. No montaremos a caballo y nunca más diremos, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. Qué maravillosas palabras que el profeta Dios, por medio del profeta, instruye al pueblo, deben traer delante de Dios cuando vuelvan a Él. Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Este verso 4 es maravilloso. Los amaré de pura gracia. Dios ha derramado generosamente su gracia sobre nosotros, mis amados. No abusemos de la gracia de Dios. No abusemos de la misericordia y la piedad de Dios. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios de toda gracia. Verso 4, yo sanaré su apostasía,
los amaré generosamente. Otras versiones, Reina Valera, dice, los amaré de pura gracia, pues mi ira se ha apartado de ellos. Verso 5, seré como rocío para Israel, florecerá como lirio, extenderá sus raíces como los cedros del Líbano, brotarán sus renuevos, y será su esplendor como el del olivo, y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Verso 8. Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés, de mí procede tu fruto. Verso 9. Quien es sabio, así cierra el profeta. El profeta le está hablando a un pueblo que había perdido toda sensatez. El profeta le ha estado hablando de parte de Dios a un pueblo que había perdido todo entendimiento. El capítulo anterior dice, sin entendimiento para saber que le hablaban a los ídolos. Isaías lo dice de la misma manera. Ezequiel, Jeremías lo dicen de la misma manera. Van al bosque, talan un árbol, lo traen, lo preparan, hacen brasas para comer, para hacer sus tortas, pero con el otro pedazo hacen un ídolo y le piden que los bendiga. Tú eres nuestro ídolo, aboga por nosotros, sin entendimiento de poder preguntarse, de lo que a nosotros hacemos una brasa, también haremos un Dios, ¿nos hará caso? Había perdido el pueblo toda sensatez, toda sabiduría, toda dirección. Sin embargo, aquí el profeta cierra, quien es sabio, quien sea sabio, que entienda estas cosas, quien es prudente, que las comprenda, porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. 9 versículos, qué maravilloso texto. No me sorprende, es el Señor que trata a su pueblo así, dando nuevas oportunidades. Dios es un Dios de nuevas oportunidades, pero debo alertarte lo que acabo de alertarte unos minutos atrás. No abusemos de la gracia y la misericordia. Dios es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y librarnos de toda nuestra maldad, pero no abusemos de su gracia. Vengamos al Señor. Entreguemos nuestra vida, el verdadero arrepentimiento que nos trae de vuelta a Dios. Ese es precisamente el título de esta enseñanza. 2 puntos estaré tocando. Versículos del 1 al 7. El arrepentimiento de Israel y la respuesta de Dios. Versículos 8 y 9. Un nuevo Israel. Una nueva persona. El Señor nos hace nueva criatura. Venimos al Señor, el Señor cambia y muda y transforma completamente. De adentro hacia afuera. El Señor cambia completamente. Bueno, veamos ese primer punto, el arrepentimiento de Israel y la respuesta de Dios. Leamos estos versículos. Verso 1, vuelve a Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado, has caído a causa de tu iniquidad. Tú estás caído, ya no tienes otra oportunidad. Nosotros no tenemos nada fuera de Jesús. La palabra dice, San Juan capítulo 15, nada podemos hacer apartados de Jesús. Él es la vid verdadera. Si un sarmiento cae en tierra, pierde su vida, pierde la savia, pierde la alimentación de su vida completa. No podemos hacer absolutamente nada apartados de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volvamos a Él, vuelve, oh Israel, a tu Dios. Has tropezado, has caído completamente a causa de tu pecado. Capítulo anterior, yo seré su rey, esa es la enseñanza. El Señor le dice, y continuaban pecando, sabían que habían perdido toda influencia. Israel hablaba y las demás naciones temblaban, pero al apartarte de tu Dios, quebrantas esa autoridad. Quebrantas
porque mancillas la santidad de Dios y ya el mundo te ve sin autoridad. Pierdes toda unción. El derramamiento de la presencia de Dios ha sido retirado de la vida de Saúl. Ya, Saúl, Dios no te acompaña en esta travesía. Has llegado al fin. Sansón, exactamente lo mismo. Dios retiró su unción porque él no valoró vivir bajo la santidad. Es impresionante. Verso 2, tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. No podemos venir con las manos vacías. El Señor nos está esperando y que vengamos a Él con un corazón lleno de arrepentimiento, lleno de palabras de arrepentimiento. Pero déjame decirte algo, el arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento no fluye de tu corazón, viene del corazón de Dios. El arrepentimiento es un regalo del cielo. Parte de la gracia divina es ese arrepentimiento que viene a nuestro corazón y que nos quebranta. Y ese arrepentimiento viene con palabras, palabras de humillación, palabras de gratitud, de reconocimiento, de exaltación al Señor. Y esas son las palabras que el profeta le está diciendo al pueblo que deben traer delante de Dios. Y le dice, decidle, esta es la instrucción que nos daría vida a nosotros si nosotros siguiéramos al pie de la letra esto. Cada vez que sientas que tu vida se ha apartado, se ha alienado de Dios, vuelve a Él con estas palabras. Decidle, mitad del verso 2, quita toda iniquidad. Esa debería ser nuestra oración. Tan bueno y maravilloso es Dios, que junto al regalo del don del arrepentimiento, como nos dice Pablo en una de sus cartas, también nos da las palabras justas y precisas con las que debemos venir a Él. Qué maravilloso que nosotros podamos orar con base a la voluntad de Dios. Esa es una filosofía que tengo en mi vida. Si voy a orar, necesito orar con base a la voluntad de Dios. Pastor, pero ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Está en su palabra. Si uno de ustedes anhela, desea profundamente conocer la voluntad de Dios, mi hermano, lo único que puedo recomendarte es leer las Sagradas Escrituras. No sé leer, pastor, pídele a alguien urgentemente que te lea las Sagradas Escrituras. En ese momento estarás escuchando la voluntad de Dios. La voz de Dios está expresada en las Sagradas Escrituras. ¿Y cuánto nos haría de bien tomar estas palabras y hacerlas nuestras? Quita, Padre, toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Aquí están unas primeras líneas, verso 2. Verso 3, un gran compromiso. Compromiso que debemos honrar, mis hermanos. El Señor está esperando que nosotros confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad, de toda iniquidad, de toda concupiscencia. Él es fiel. Dios es un Dios perdonador. Jesús tiene un corazón que se inclina al perdón. Mujer, tus pecados han sido perdonados. Mujer, tu fe te ha sanado. Mujer, tu fe te ha salvado. Al paralítico, tus pecados han sido perdonados. ¿Es más fácil eso o decirle levántate y anda? Sus pecados fueron perdonados. Al publicano en el templo, bajó justificado a su casa. Sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesús dice, este hombre bajó justificado a su casa antes que el fariseo. Las palabras del fariseo no eran palabras de acuerdo a la voluntad de Dios. La del publicano sí. Y cuando oras con base a la voluntad de Dios, sabes muy bien que allí está el Señor cumpliendo cada palabra. No porque las hayas orado tú, sino que tú te has puesto de acuerdo con su voluntad. Qué maravilloso es orar la palabra del Señor. Bueno, aquí está una oración. Quita toda iniquidad. Acéptanos bondadosamente. Esto es muestra del arrepentimiento del pueblo. Pero más que el pueblo, quiero hablar de mi Dios, quien da el medio para que nosotros podamos devolvernos hacia Él. El Señor dio el medio del objeto de nuestra fe, que es Jesús.
El Señor dio el medio para poder volvernos a Él. El único que puede traer la paz entre Dios y la humanidad se llama Cristo Jesús. Job así lo dijo: si hubiera un mediador entre Dios y el hombre. Hoy conocemos a Cristo Jesús, quien es el único mediador de la gracia entre Dios y el hombre. El único que puede traer paz, la paz que el mundo no da. Quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Y aquí está el compromiso. Asiria no nos salvará. El pueblo había depositado su confianza en las naciones enemigas, en Egipto, en Asiria. Y nunca más diremos, habían puesto la confianza en sí mismos, en sus batallas, en sus ganancias, en sus victorias. Y nunca más diremos: Dios nuestro, a la obra de nuestras manos. ¿Cuántos de nosotros abogamos porque somos aquellos quienes se han fajado toda una vida, que se han esforzado toda una vida para llevar la familia adelante? Mi hermano, no te sigas confundiendo ni engañando. Ha sido Dios el que te ha permitido tener tu ingreso hasta este momento para sustentar tu familia. Ha sido Dios el que te ha dado la familia que tienes. Ha sido Dios que te ha llevado a la iglesia donde estás. Ha sido Dios guiando tu vida. Ha sido Dios que te ha dado todo lo que tienes hasta este momento, bienes materiales. Todo lo que tú tienes hoy, todo lo que posees, ha sido Dios que te lo ha habilitado en tu vida. Entonces no tenemos nada de que enorgullecernos. Nunca más diremos: Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, pues en ti, mira cómo termina esto maravilloso, pues en ti el huérfano haya misericordia. En el estado caído en el que estamos, lo que marca nuestro regreso no son nuestras condiciones. No pongas condiciones, porque el hijo pródigo no estaba para poner condiciones. Él pensaba que iba a regresar a la casa de su padre y le iba a pedir que iba a trabajar como un jornalero. Quizás con eso él pensaba pagarle de vuelta a su papá todo el desprecio que había tenido hacia él, todo lo que había malgastado, derrochado, despilfarrado en el mundo. Vienes al Señor y no vienes con condiciones. Tú vienes bajo las condiciones del reino. Tú vienes bajo las condiciones del padre de la casa, del dueño de la casa. Nosotros estamos allí invitados por Dios. No somos los dueños. Nosotros no ponemos condiciones en nuestras oraciones. Nosotros no tenemos absolutamente ningún mérito para venir a colocar una condición a la mesa. Dios sí. Y Dios dice: estas son las palabras con las que aceptaré tu arrepentimiento. Ven, preséntate, vuelve a tu Dios. Esta no es la primera vez que en el libro el Señor le da una advertencia de volverse hacia Él. Vuélvete, así también lo dice el profeta Jeremías. Vuélvete al Señor y nos volveremos. También Jeremías en el libro de Lamentaciones. Vuélvanse al Señor y Él se volverá a vosotros. Es una condición, pero la pone el Padre. El Señor dio el camino de regreso al pueblo. El camino es Cristo. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Jesús es la puerta de las ovejas. No hay ningún otro camino, no hay ninguna otra puerta por donde nosotros podamos andar ni traspasar para entrar al Padre. Es Jesús la puerta y Él es el camino. Vuélvete, oh Israel, al Señor tu Dios. Pero para que ese regreso sea con base a la voluntad de Dios, estas son las palabras. Toma con vosotros palabras. Toma esas palabras que Dios te da hoy. Palabras de arrepentimiento. Palabras de humillación, sí. Es que el pecado humilla, pero el Señor exalta. El pecado te humilla, te baja, te avergüenza, pero Dios te levanta. Y estas palabras de gratitud también al final: Señor, porque en ti el huérfano haya vida, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. Yo creo que estas son palabras para nosotros ser transformados. Romanos 10, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 10, versos 8 al 10. Más, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la palabra que Dios coloca en nuestra boca hoy. Las palabras del profeta en bocas del pueblo para el arrepentimiento son las palabras de Pablo a la iglesia en Roma, para que estén colocadas en nuestra boca, que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Puedes confesar con tu boca en este preciso momento que Jesús es tu Señor? Y puedes creer en tu corazón profundamente que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos al tercer día. Si es así, hoy tú eres salvo. Hoy vienes a formar parte de la familia en Cristo Jesús. Y qué bueno que sea así. Quisiera conocerte. Si es así, por favor, escríbenos a través de alguno de estos medios en nuestro canal en YouTube. Actualmente estamos en la radio también, www.radiodinamica.com.be. Ahí nos están escuchando toda una audiencia maravillosa en este momento. Por favor, escríbenos si es así para orar por tu vida. Son palabras que Dios coloca en nuestra boca. No son tus palabras, no son tus planes, no son tus acuerdos. Son las palabras y los planes y los acuerdos y los designios de Dios para traernos de vuelta, porque a Él le pertenecemos. Y el Señor nos pide que vengamos con palabras de arrepentimiento, no con sentimientos, no con remordimiento, no con cargo de conciencia. Es una decisión. Hoy, propicio día para que tú tomes una decisión de venir a Cristo de vuelta. Quizás has tenido un tiempo batallando en tu mente, tomando decisiones, pues hoy es el día. Hoy es el día de decir, Señor, aquí estoy, perdóname, porque he tomado mi rumbo, he tomado mis decisiones, es mi agenda la que estoy viviendo y no sé qué tan alejado estoy de ti. Señor, vuélveme a ti. Esas son las palabras. Entonces el profeta le está diciendo, Israel, ¿tú quieres que el Señor te lleve de vuelta hacia Él? Ten estas palabras en tu boca. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Verso 2, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Literalmente, la traducción aquí tiene una frase: te ofreceremos los terneros de nuestros labios. Mira que la palabra en el original ahí literalmente es: te ofreceremos los terneros de nuestros labios. La traducción, particularmente de la Biblia de las Américas, dice: te presentaremos el fruto de nuestros labios. Pero ¿cuál es el sentido de hablar de un ternero? Bueno, para los traductores, el ternero era la figura propicia. Sintieron justificado el texto al colocar la palabra ternero, porque el ternero era el animal que a menudo era utilizado en el sacrificio. Y entonces el Señor le dice también a través del profeta Jeremías: yo no quiero holocausto, yo quiero esa obediencia, yo quiero ese arrepentimiento, obediencia, justicia del corazón. Yo no quiero sacrificios que tú me des. La traducción más literal muestra que nuestras palabras de alabanza, cuando nos dirigimos al Señor, esas palabras de adoración, cuando confesamos nuestros pecados al Señor, estamos allí, cuando estamos solicitando algo al Señor, haciendo una petición, o cuando estamos intercediendo por otros, todas esas palabras terminan siendo el fruto del sacrificio de nuestros labios. Qué figura tan maravillosa. Hay un compromiso: Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. Mis hermanos, cuando volvamos al Señor llevando palabras con nosotros, lleguemos renunciando a toda dependencia,
a algo o a alguien. El ser humano depende absolutamente de su Dios. Tú dependes de Dios. Así tú hoy reniegues de Dios y te encuentras acá, digamos por casualidad, aunque yo sé que todo en el Señor tiene un propósito, debes reconocer que todo ser humano fue creado por Dios y que todos dependemos del Dios quien nos creó. Por lo tanto, vengamos al Señor renunciando a cualquier otra dependencia de los demás o de cualquier cosa. Reconozcamos que en el Señor y solamente en el Señor puede hacer una diferencia en nuestras vidas. Reconozcamos que el Señor es grande, es misericordioso, mis hermanos. Reconozcamos que no han sido nuestros méritos, han sido los méritos de Cristo Jesús. Versos de 4 al 7, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente. Algunas versiones dicen, los amaré de pura gracia, pues mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid, y su fama será como la del vino del Líbano. Lo primero que veo es que el Señor está determinado a sanar el corazón de Israel, de su rebeldía, de su apostasía. Sí, mis hermanos, y cuando digo sanar es porque para el Señor era una enfermedad terrible. Hoy nuestro corazón está enfermo, enfermo de rebeldía, enfermo de apostasía, enfermo de rechazo. Es una enfermedad, y esa enfermedad la sana es la llaga de Cristo Jesús. Esa llaga en la cruz del Calvario es la que puede sanar la enfermedad que tenemos en nuestro corazón, y es el pecado, producto de la caída. El único médico por excelencia que puede sanar la enfermedad de nuestro pecado se llama Jesús de Nazaret. Y podemos venir a Él confiadamente. La palabra apostasía se refiere a infidelidad, se refiere a rebeldía del corazón. Así lo expresa Oseas 11:7. Pues mi pueblo se mantiene infiel, estaba firmemente infiel contra Dios. Verso 11, capítulo 11, perdón, de Oseas, verso 7. Y lo expresa nuevamente, lo repito, como una enfermedad. No es algo del carácter o no es algo, no, es una enfermedad del corazón. Y necesita una cura. Y dice que el Señor está dispuesto, inclinado a sanar nuestras enfermedades. Qué maravilloso es el Señor. Mire lo que vemos en este pasaje. El Señor restaura todas esas frases. Cuando volvemos al Señor, las hace el mismo Dios en nuestra vida. El crecimiento y la belleza son restaurados. Primero, cuando dice, Él florecerá como lirio. Lo primero que hace el Hijo de Dios es crecer. Una familia esplendorosa, una vida ejemplar, crecimiento y belleza, todo eso es restaurado. La fuerza es restaurada, se extenderán sus raíces como el Líbano. El valor es restaurado, será su esplendor como la del olivo. El deleite es restaurado, su fragancia como la de los cedros del Líbano. La abundancia, el progreso es restaurado. El cariz, la gracia de Dios en nuestra vida es restaurada. Serán vivificados como trigo, florecerán como la vid, su olor será como vino del Líbano. Cuando Dios restaure a Israel, mis hermanos, cuando Dios restaure tu vida, cuando Dios restaure nuestra vida, la iglesia, será una bendición para otros, no solamente una bendición para sí, como Israel venía haciendo, que era una bendición solamente para sí mismo. Israel estaba allí como luz para el resto de las naciones, pero ese farol estaba encendido solamente hacia adentro. Tú no estás siendo bendecido solamente para ti. Debes dar por gracia lo que has recibido por gracia. Tú eres un ente dador de gracia. Tú eres un ente repartidor de gracia. Así lo he comprendido en esta vida. Ya no será la Israel egoísta que solo veía para ella misma. Dios sanando el corazón de su pueblo. Y vayamos al segundo punto para ir cerrando. Un nuevo Israel, versos 8 y 9. Un nuevo Israel. Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con tus ídolos? El Señor distanciándose. Y le está diciendo, hay un mensaje certero aquí. Le está diciendo al pueblo, ya no quiero que tengas absolutamente más nada que ver con tus ídolos. Capítulo anterior,
Le dice, yo soy tu Dios y ya no tendrás más nada que ver con tus dioses, con tus ídolos. Yo seguiré siendo tu Dios, no es por tu decisión. Ha sido mi decisión unilateral hacerte mi pueblo. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo y me he casado contigo. Mis hermanos, de ese pacto no podemos librarnos. Y yo creo que es la peor transacción que el ser humano puede hacer, el apartarse de su Dios. La peor decisión, la peor inversión, y lo he catalogado así, lo escribí en mis apuntes, es un suicidio espiritual. Tomar la decisión de apartarse de Dios. Tomar la decisión de rechazar a Dios por las cosas del mundo. Decidir abandonar a Dios porque estoy en mis planes, estoy en mi empresa, en mi emprendimiento, en mis estudios. Necesito graduarme primero. Quiero vivir mi vida, pastor. Necesito darle experiencia a esta vida, a esta juventud. Necesito tener roce en este mundo. Mis hermanos, es preferible estar en la casa del Señor un día que 1000 fuera de Él. Es deleitoso estar en los atrios del Señor. Así lo decía David en los Salmos. Prefiero estar en la casa del Señor un día que 1000 días apartados y fuera de su casa. Mis hermanos, es una mala decisión. Es una pésima decisión apartarse de Dios. ¿Qué tengo yo que ver ya con tus ídolos? Yo respondo, yo te cuido, yo soy el que te ha cuidado. Ese había sido el mensaje de Dios a través del profeta con Gomer. Yo a Gomer la he sostenido y ella cree que son sus amantes. Cuando tú crees que es por tus méritos, cuando en tu casa creen que es por tu trabajo, por tu inteligencia, por la academia, y Dios dice, no, ha sido yo el que te ha habilitado absolutamente todo. Esa familia te la di yo. Esos hijos, tus nietos que son corona de los abuelos, te las di yo. Ese trabajo del sustento de la familia, te la he dado yo. Ese puesto en ese trabajo, te lo he dado yo. Todo y absolutamente todo lo que rodea nuestra vida en este mundo, aquí en el ahora, ha sido Dios que lo ha habilitado en nuestra vida. No abusemos de la gracia de Dios, robando su gloria. No digamos que hemos sido tan buenos que diremos, Dios nuestro, a los méritos que tenemos, no tenemos absolutamente nada. El apóstol Pablo dio por estiércol y basura absolutamente todo lo que él había acumulado. Y vaya, qué currículum había acumulado el apóstol Pablo para decir, todo lo desecho, todo lo tengo por basura. Solamente anhelo estar con Él. Solamente anhelo asirme el premio del supremo llamamiento. Solo espero ese día en que me vaya con Él. Qué maravilloso vivir con esa convicción. La segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 6, versos 14 a 15. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Ahí está Pablo, atajando las palabras del Señor, del profeta Oseas, al pueblo de Israel. Ya yo no tengo nada que ver con los ídolos. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿Cómo pueden convivir la injusticia con la justicia? No tienen ninguna comunión. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Absolutamente nada en común un hijo de Dios con un incrédulo. Absolutamente nada en común la luz con las tinieblas. No hay comunión. No nos unamos en yugo desigual. El Señor le está diciendo, Israel, ¿qué tengo yo que ver ya con tus ídolos? Yo te cuido, yo te sostengo, yo te protejo, yo te respondo cuando tú me has solicitado. Es maravilloso, el Señor responde, cuida, protege, sustenta. De Él procede absolutamente todo fruto en nuestra vida. Deberíamos vivir eternamente agradecidos. Nada de mérito en nosotros, todo el mérito es de Jesús. Primero hay sanidad, luego hay frutos. Primero hay sanidad, luego hay frutos. Un árbol enfermo no da frutos, necesita ser sanado primero. Un árbol frondoso, sano, da frutos. Primero la sanidad, luego el fruto. El Señor primero sana el alma, sana la llaga de la enfermedad del alma, el pecado, luego trae frutos para tu vida.
Esos frutos son deliciosos en el Señor. Me quedo con un texto en Cantares que enamoró mi corazón. Cantares 2 y verso 3. Es la figura de Jesús trayendo deleite a nuestra vida. Como el manzano entre los árboles del bosque, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. ¡Qué maravilloso este texto! Y entender que Jesús es el que da el fruto en nuestra vida. No somos nosotros. Nosotros somos simplemente un medio, una herramienta que el Señor usa para traer fruto, para dar gracia. Verso 9, quien es sabio, que entienda estas cosas, quien es prudente, que las comprenda, porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Mis amados, es un llamado final del profeta a su pueblo. Es un llamado al sabio para que entienda estas palabras. ¿Tú eres sabio? El que se instruye por medio de la palabra alcanza sabiduría. El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Dios. Aquellos que tienen temor a Dios, como dice las Sagradas Escrituras, un texto en Malaquías, aquellos que tienen temor de Dios están escritos en el libro de la vida. Y el Señor delante de él están escribiendo ese libro con los nombres de aquellos que tienen temor de Dios. Es maravilloso vivir así. Es un llamado para el prudente, para el sensato, para el sabio. Andemos en estos caminos. Son caminos deleitosos que nos ha preparado el Señor en nuestra vida. Son caminos maravillosos. Jesús es la piedra angular de la casa. Para nosotros que estamos dentro de esa casa, es una gran bendición y es un quebrantamiento para nuestra vida, la vida de Jesús. Pero para aquellos que no están en Jesús, dice la Biblia, que Él es piedra de tropiezo. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es piedra angular en la casa la que sostiene todos los ángulos de esa casa en donde estás hoy? ¿O es una piedra de tropiezo que hará caer a tu vida? ¿Quién es Jesús para ti hoy? Por tanto, amado hermano, amigo, tú que nos ves o nos estás escuchando hasta este momento, hazte esta pregunta. Y esa es la pregunta que ahora, desde un tiempo para acá, sinceramente les digo, me he estado haciendo. ¿Cómo aplicarías? ¿Cómo aplicaré? Lo voy a colocar en términos personales. ¿Cómo aplicaré este mensaje de Oseas a mi propia vida? ¿Cómo vas a aplicar este mensaje en tu conocimiento y en tu experiencia, en el aquí y en el ahora? Porque aún en medio del juicio prometido, y concluyo con estas palabras para traer varios puntos de aplicación práctica para nuestra vida hoy. Concluyo con esto. Aún en medio del juicio prometido, del inminente juicio de Dios sobre el pueblo, los sabios, los entendidos, los sensatos, ven que los caminos del Señor son rectos y ven que cualquier anuncio de juicio es una invitación al arrepentimiento. Aún en los momentos cuando Dios decreta momentos difíciles, momentos de juicio, son momentos propicios para venir arrepentidos a los pies de Cristo. Puntos de aplicación. Vengamos urgentemente al Señor a sus pies. Y vengamos con palabras de arrepentimiento que procedan de Él. Señor, acéptanos bondadosamente. Borra toda iniquidad de nuestra vida y a partir de hoy ya no andaré más con Asiria y con Egipto. ¿Qué significa eso, pastor? Yo ni siquiera sé dónde queda eso en el mapa. Estamos hablando de aquellas relaciones, aquellos yugos que has establecido, compromisos, alianzas que has establecido en esta tierra y que han mancillado la santidad de Dios. Señor, me apartaré de Asiria y nunca más diré Dios nuestro a nuestros propios méritos. Todo procede de Dios y todo vuelve a Dios. Un segundo punto, reconozcamos que no somos absolutamente nada separados de nuestro Señor. Nada somos separados de Cristo Jesús. Él es la vida.
Tercer punto, mis hermanos, cambiemos de lealtad en nuestros corazones. ¿Dónde está la lealtad de tu corazón? ¿Está en Dios? ¿Está en Jesús, su amado Hijo? Entreguemos nuestros corazones a su verdadero dueño. Nosotros no somos dueños de nuestro corazón. Dios sí. Dios es el dueño de nuestros corazones. Y por último, seamos sabios y entendidos y busquemos al Señor, y así lo digo, mientras pueda ser hallado. Espero que esta palabra haya sido de profunda bendición para tu vida. Con esto cerramos el libro del profeta Oseas y les anticipo la próxima serie que estaremos exponiendo por acá. Te invito también a visitarnos en nuestra iglesia local en Los Cocuyos, al final de la calle San Antonio en el Valle de Caracas. La próxima serie es Cristo en el Éxodo. Estaremos en varios capítulos del libro del Éxodo, uno de los libros del Pentateuco. Cristo en el Éxodo. Sé que va a ser de impacto para nuestra vida, sé que será de profunda reflexión también. Por favor, acompáñenme en estas palabras de oración al final. Amoroso Dios, bondadoso Padre, gracias por tu palabra. Dios Todopoderoso, dado que en una condición de tanta miserabilidad en la que hemos caído, tan pronto como tú retiras el favor de nosotros, te pediría que nos concedas, que nosotros podamos sentir esta profunda convicción de pecado en nuestra vida. Una horrenda expectación de pecado que podamos sentirla. Un peso inllevable del pecado sobre nosotros. Concédenos que podamos sentir esa profunda convicción. Tal como el profeta Isaías en el templo, que se sentía y se contaba como un muerto. Así. Y que esa condición nos enseña a ser humildes delante de ti. Y a aborrecer en nosotros mismos, en nuestros corazones, el pecado que tú también tanto aborreces. Y que al mismo tiempo no nos engañemos porque apelamos al corazón. Apelamos al corazón y a nuestros sentimientos en el corazón. Y tantas cosas que encantan el corazón, que mueven el corazón, que comúnmente prevalecen en nuestra mente, como poner nuestra confianza en el hombre, como rechazarte. Concédenos apartarnos de todo eso y también elevar nuestras mentes hacia ti, Señor, y elevar nuestros corazones hacia ti, Padre. Y no dudar jamás que cuando tú nos abraces con ese amor paternal, pero también un corazón de esposo, nosotros podamos caer a tus pies y reconocer nuestras carencias de tu amor. Que de manera urgente acudamos a tu misericordia y con genuina confesión de pecado, verdadero arrepentimiento, podamos venir a tus pies, Señor. Reconociendo que tú has sido nuestro protector, proveedor, nuestra guía, quien nos ha cuidado, quien nos ha dado sustento. Padre, que te dignes a recibirnos y que nos aceptes de pura gracia generosamente. Y borra todas nuestras rebeliones, las cuales no solamente caemos a diario, sino por los cuales también merecemos la muerte eterna. Pero gracias por el libre perdón que fluye de tu corazón y viene a nuestra vida a través de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, nuestro Redentor y suficiente Salvador. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, ha sido un grato placer, como siempre les digo, estar en este medio, que ustedes me permitan entrar en sus hogares o donde quiera estén, dentro del país, en Venezuela o fuera. Quisiera conocerles, quisiera estrecharles, abrazarles, pero a la distancia les envío bendiciones fraternas, que Dios les bendiga abundantemente. Muchas bendiciones a la iglesia
los Cocuyos, en donde el Señor me tiene ministrando su palabra. Les amo profundamente, también a toda la audiencia de Radio Dinámica y a cada uno de ustedes que nos ve por este canal. Dios les bendiga abundantemente.